Amigos de Pichincha Plus, gracias por seguir nuestras entrevistas. Hoy vamos a conversar con Martín Sánchez, presidente de la Casa de la Cultura Núcleo Azuay. Y vamos a dirigirnos hacia Cuenca, esta ciudad tan hermosa que tiene tantos sitios, pues que son dignos de ponerla con este renombre a nivel internacional a esta ciudad. Entre ellos está el Museo Agustín Landívar, que hoy por hoy está cerrado, está prácticamente pues en el abandono también porque existen proyectos que no han podido gestionarse debido a las ausencias estatales. Así es que vamos a conversar con el presidente de la Casa de la Cultura Núcleo Azuay para que nos actualice, nos diga cuál es la situación de este museo que hoy por hoy pues lo que sí está haciendo es resguardar todos estos vestigios arqueológicos de tres culturas, cañari, inca y también de la época colonial. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo se está preservando a pesar de que pues no se han podido ejecutar los proyectos que se tenían en carpeta? Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias a Pichincha por abrirnos las puertas también para esta dinámica nacional y poder hablar acá desde Cuenca, desde la provincia de La Suay, saludarle a toda la gente. Efectivamente, como tú mencionas, el sitio arqueológico de Todos Santos es investigado a mediados del siglo pasado por Hernán Crespo Toral, Manuel Agustín Landívar, que es de quien lleva el nombre actualmente, y claro, se expropian una serie de terrenos que están contiguos al Parque Arqueológico Pumapungo, y en este sitio tú tienes los molinos españoles sobre la construcción inca, sobre la construcción cañari. Entonces, un pequeño sitio que en realidad alberga las tres culturas y tiene al lado un museo de sitio, obviamente con todos los vestigios que se consiguieron de ahí. Este sitio pasa a la administración de la Casa de la Cultura en los años 70 y se mantiene hasta la presente fecha. Como todos conocemos, los recortes presupuestarios que el Estado central ha efectuado, y sobre todo en esta última presidencia de la República, que ha sido realmente terrible, podemos hablar de que a nivel nacional la Casa de la Cultura de 11.9 millones en el 2011 pasó a 12 millones este año, y el núcleo provincial de la Azuay de cerca de 1,5 millones pasó a $630,000 con toda la infraestructura que tiene, lo cual vuelve absolutamente imposible el manejo de todos los bienes que la Casa de la Cultura tiene. Estamos prácticamente operativos, es decir, esto cubre únicamente el gasto operativo, no tenemos fondo para invertir en absolutamente nada en este momento. Y claro, tener cerrado un sitio arqueológico, tener cerrado un museo, es evitar que la ciudadanía tenga el acceso al derecho cultural de visitar su patrimonio, además del detrimento que significa para ese propio patrimonio. Hemos hecho muchas gestiones. Lamentablemente, y esto hay que decirlo, llevo 2 años intentando sentarme con la ministra de Cultura y me ha negado todas las solicitudes que le he hecho para poder tener una reunión. Algo parecido con la directora nacional del Instituto de Patrimonio Cultural, la licenciada Catarina Tello, que más es cuencana, y que por petición directa de la vicepresidencia tuvimos una reunión virtual hace más de un año y se comprometió en visitar el sitio, situación que tampoco ha ocurrido. Decidimos postular a los fondos de inversión de la Secretaría Nacional de Planificación para poder planificar la rehabilitación del sitio con tres elementos básicos, ¿no? La una, que era el cambio del amoramiento exterior por vidrio, para que la gente pueda apreciar el sitio desde fuera, esté en una pendiente. Segundo, el cambio de las caminerías, que son unas caminerías de cemento de los años 70. Estamos hablando que ya están prácticamente inutilizadas, no permiten el acceso fácil de las personas y ponen en riesgo el sitio también. Y dentro de este cambio también todo el tema hidrosanitario. Y tercero, que es la ubicación de espacios, cosas básicas como tener un par de baños para que el visitante local, nacional, el turista internacional tengan un baño. O sea, creo que son cosas básicas. No estamos entrando en términos extremadamente complejos. Lamentablemente postulamos este proyecto o para poder postular, un requisito es, aunque somos autónomos, tener el aval del ente rector del Sistema Nacional de Cultura, que es el Ministerio de Cultura. El 24 de mayo, nuestro presidente nacional envió la solicitud. No hubo respuesta, no hay respuesta todavía oficial del ministerio. Sin embargo, nosotros ya movilizándonos, haciendo la gestión que nos compete, claro, empezamos a buscar la documentación que haya girado en torno a este proyecto. Y claro, sorpresivamente nos encontramos con situaciones muy tristes, que es lo que voy a narrar a continuación. Y vamos a ver aquí el abandono que tenemos en la provincia de la Ciudad, porque me voy a referir al tema del museo de sitio. Pero, estimada Sofía, luego esto es solo la punta del iceberg del abandono total que tenemos en la provincia de la Ciudad en términos de cultura. Así como nos tienen abandonados en vialidad, así como nos tienen abandonados en salud, en educación, la cultura
también está abandonado. Claro, una Es carretera lo gravísimo en una construye. ciudad que además se precia de ser la Atenas del Ecuador, que además vende su cultura a nivel internacional para atraer el turismo. Mira, hablaré del Museo Pumapungo, por ejemplo, que le pertenece al Museo de Cultura, no a la Casa de la Cultura. No nos compete como entidad, pero sí como ciudadanos. Alberga una de las mayores colecciones arqueológicas, etnográficas del país. Cuando tú mires, o si podrías mirar las fotos del informe de esa reserva, es terrible. Y ahí está el patrimonio del país. Y no hay un solo dólar de inversión. La Orquesta Sinfónica de Cuenca, notificada por el propio ministerio que tiene que desalojar las instalaciones del propio ministerio sin darles a dónde irse, siendo que la orquesta es el propio ministerio, te desalojas a ti mismo. El ex colegio Borja, que es parte del Museo Pumapungo, destruido, totalmente abandonado. Es decir, no hay nada de inversión del Estado en nuestra provincia y aparte de ello está el abandono. Nosotros, como somos autoridades de elección popular, nos levantamos, peleamos ante estas cosas. Lamentablemente, el resto de autoridades dependen del centralismo, es decir, de Quito, de las autoridades que están en Quito, no de Quito, digamos, que están en Quito, y no dicen nada, no hay pronunciamientos y simplemente ocultan la realidad. En la investigación que hacemos para poder tener un poco de documentación sobre nuestro caso, el 7 de junio remiten desde el Instituto Nacional de Patrimonio a la Zonal 6 para que emitan un informe sobre nuestro proyecto. Que, ojo, además está en formatos templados. Tú sabes, de formatos templados o para la ciudadanía, reduce muchísimos de los datos a datos súper técnicos. Es decir, no puedes tú ver el proyecto íntegro, porque así es el formato de la Secretaría de Planificación, para que emitan un criterio. El proyecto es construido entre el 19, 20 y 21 con el propio Instituto Nacional de Patrimonio Zonal 6, es decir, con los arqueólogos del instituto, con los arquitectos del instituto y con el personal del instituto. De hecho, el mismo director de ese entonces, director del Instituto Nacional de Patrimonio Zonal 6, trabaja como asesor ahora en nuestro núcleo. Pero ¿qué es lo que pasa? El 15 de junio, la directora subrogante emite el primer comunicado, el 775, en el cual únicamente dice que revisado el expediente, únicamente se indica que por favor actuemos apegados a la norma. Un comentario básico que tú lo colocas en cualquier trámite, simplemente es procédase al pago apegado a la teoría legal vigente. Procédase con este trámite a la legal vigente. Es decir, con esto nos tenían que haber dado el aval el ministerio. Sorpresivamente, y como ha sido la realidad con nuestro núcleo, el 20 de junio regresa la directora titular y dice lo siguiente: la licenciada Cristina Carrasco solicita la elaboración de un informe técnico por parte del Departamento Legal de Arqueología y Arquitectura. Ojo, que ya lo mandó la directora subrogante en su tiempo. Por lo que se procede a realizar el presente informe, a la vez que, debido a un error involuntario, este no es pertinente, dejando insubsistente el memorando 775. Y en este nuevo informe técnico, resulta que lo que nos colocan es actualiza y rediseña el proyecto. Con esto, básicamente, el ministerio nos estaría negando el aval. Pues claro, como todavía no nos comunica oficialmente, no sabemos qué pasa, porque podría Pero les decirnos, habían ofrecido el aval. Había escuchado incluso en así una es. rueda de prensa que se tuvo una conversación con la propia ministra de Cultura y les ofreció este aval para que se pueda atender con la premura del caso este museo. Nuestro asesor, que trabaja además también como asesor de la prefectura del Cañar, visitó a la ministra de Cultura con la delegación del prefecto del Cañar, el día martes 20, si no me equivoco, y nos ofrecieron darnos el aval en 2 días, por la propia ministra y por la propia licenciada Tello. Veamos la fecha en la que estamos y lo único que nos encontramos es que ese mismo día lo que se pidió es elaborar otro informe técnico. Ahora, vamos a referirnos al informe técnico, porque una cosa es un informe técnico y otra cosa son valoraciones personales. Técnicamente yo puedo decir que tal elemento no cumple las dimensiones correctas y por tanto tiene que rectificarse. Otra cosa es decir, porque este informe está cargado además desde mi punto de vista de observaciones personales y de odio, porque no lo encuentro otra palabra, con un arqueólogo, que además es un arqueólogo que responde al gobierno actual, no es de planta, es un arqueólogo que ingresa en esta administración, que yo he pedido que por favor transparenten el proceso de contratación, a ver si efectivamente se cumplió, se pidieron carpetas, se subió a socioempleo, existió todo el proceso que la ley manda, o simplemente es otro cargo más de los que estamos cargados en Cuenca de cuotas políticas de autoridades del gobierno. Pero ¿caben cuotas políticas en un tema tan sensible como el patrimonio? Escuchemos lo que nos dice, escuchemos lo que dice, y ustedes evalúen, tú, Sofía, y también la ciudadanía. Por ejemplo, un criterio para negarnos
o para poner que rediseñemos el proyecto, dice, en otro ámbito, sin desmerecer el arduo trabajo de artistas y gestores culturales se debe, nos pone con mayúscula y negrita, recalcar que quizás un gestor pueda gestionar el sitio arqueológico, mas no ejecutar la parte técnica ni metodológica de ningún proceso. Ok, gestores culturales somos todos, incluidos los arqueólogos, incluido, yo soy un gestor cultural, que estoy al frente de esta entidad pública y me considero un gestor cultural, pero yo no tengo capacidad según el arqueólogo. Pero este criterio de acá raya en lo risible, o sea, es decir, ya no encuentras dónde molestar que rayas en lo risible. El objetivo general es recuperar y poner en valor el complejo arqueológico Todos Santos, generando un espacio de condiciones óptimas para el oficio y disfrute, así como un destino turístico excelente para la población. Es un sitio arqueológico, es un parque, es un lugar donde tú vas a recorrer, como es Ingapirca, como es Jaboncillo, que está en la misma administración del INPC, como cualquier complejo arqueológico. Obviamente, ¿sirve para qué? Para que conozcas tu patrimonio y evidentemente fomente el turismo local. La cultura no está desligada del turismo, es una cosa básica, pero veamos lo que nos pone. Me permito preguntar, ¿el sitio es un área de ocio? Obviamente no es un área de ocio, pero el turista que llega a una ciudad va a visitar los sitios entre las actividades de ocio que tiene. Es un criterio personal de este arqueólogo tan accesible. Y mira lo que nos pone. Cabe recordar, otra vez con mayúscula y negrita, que el área de primer orden de sitio arqueológico destinada a la resolución 338 del INPC, los estudios de carácter científico, y no responde a un parque de diversiones o turístico. ¿Saben lo que dice el proyecto? Cambiar el muro externo para que se vea, poner iluminación gubernamental y tener 2 baños. O sea, y eso le convierte en un parque de diversiones. Por Dios, ¿qué clase de Es arqueólogo parte de el, Todos Santos, ¿no? De este complejo que siempre es muy visitado también, ¿no? Entonces, tampoco se podría o se debería entrar a recorrerlo. Te pregunto a ti como ciudadana, no como periodista, cuando has ido a un lugar arqueológico o a un sitio turístico que a la larga están ligados, o a un museo, y no tienes baño, ¿qué haces? Claro, En cualquier país del mundo. O dime si conoces un museo que no tenga un baño para el público. Ujú. No, y que se esté cuestionando algo tan elemental como esto también es como tirado de los cabellos. Pero bueno, al final les están pidiendo que cambien el proyecto, que lo haga quién, cuál es la vía para poder, porque hay que ocuparse de este sitio, no se puede permitir que haya un deterioro como escuchaba que existe ya en otros lugares, en el teatro, por ejemplo, Pumapungo, que también estaría incluso con goteras o en otros lugares que también están padeciendo de situaciones que tienen que ver con el descuido estatal. Mira, no hemos tenido una comunicación oficial, no hay la respuesta del ministerio, es por eso que yo envié una carta el día de ayer diciéndole a la señora ministra que por favor me responda oficialmente, porque si vamos a tener que subsanar estas observaciones del señor arqueólogo, que son con las cuales nos estarían, no Negando el pongamos aval. la palabra negando, digamos, pidiéndonos que corrijamos cosas. Ok, tenemos que hacerlo, pero como autoridad tengo que hacerlo en base a la documentación que me entregan. Yo este documento no es que lo tuve acceso porque me lo entregó el INPC directamente, yo tuve que conseguirlo por mis propios medios, es decir, no me ha sido entregado oficialmente. Luego de ello, encuentras el absurdo de que la directora emite un criterio, la subrogante, y luego la local o la titular emite otro. Eso no se llama técnica, eso se llama política. Esos son criterios políticos. Entonces, mientras el ministerio no nos entregue una respuesta oficial, yo no puedo tomar acciones para corregir los errores, para mejorar el proyecto, no puedo hacerlo, simplemente estoy a la espera. Cuando se abra el proceso para postular en la Secretaría de Planificación, yo estaré recién recibiendo capaz de comunicar del ministerio hasta que corrija, hasta que les envíe y pase el mes y medio más, seguramente se cerrará la convocatoria y me quedo fuera. Y lo que me dijo una funcionaria del INPC aquí adentro, pero Martín, postula el otro año. Ya no van a entrar este año. O sea, el sitio va a seguir cerrado hasta el 25 porque postula el Así de 24. sencillo, postula el otro año. Postula el otro año. Así como no hay. Ahora, Falta mira. de sensibilidad con los procesos culturales, con los sitios que guardan la cultura de nuestro país, ¿no? Mira, yo voy a ser muy claro con esto. Estoy cansado de las autoridades esbirros del poder, que cuidan sus puestos, que cuidan sus cargos y que no son capaces de tomar decisiones. Ahí voy a lo del Pumapungo. El único director del museo que no se vendió al Estado Central, y te estoy hablando en todas las administraciones, no te hablo solo de esta, fue René Cardoso. René Cardoso
decide poner por encima de su puesto la, la realidad y el beneficio de los ciudadanos y la preservación del patrimonio. Y emite varios documentos que te los voy a hacer llegar, en los cuales denuncia, y con fotografías, imágenes y un montón de criterios técnicos, cómo la reserva, una de las más grandes del país, con más de 10.000 bienes solo en el área arqueológica, está en los sótanos del Museo Pumapungo, anteriormente el Banco Central, y tú ves cómo tienes tuberías de aguas servidas que gotean desde la parte de arriba y caen sobre los anaqueles. Tú ves cómo el sistema de refrigeración ya fue obsoleto, ya se perdió. Ves cómo en la parte de la colección se me acaba de ir el nombre de la otra colección, igual tienes un tema de filtraciones de agua, ves las paredes húmedas, y estás hablando con elementos que tienen 1000 años. Y ese es el estado de la reserva en la que tenemos. En el 2016, si no me falla la memoria, el Estado ecuatoriano hizo la repatriación de varios bienes de Italia, que se recuperaron luego de varios juicios, recordarán ustedes. Y cuando se entregaron a Cuenca, al Pumapungo, ¿qué se dijo de estos bienes? Que deberían estar, ¿a qué cosa? Al acceso de la ciudadanía. Están en cajas. Y creo que mejor que estén en cajas, porque si estuvieran en la situación de la reserva, estaríamos terriblemente mal. ¿Y qué pasó con Entonces, la denuncia? ¿Con quién denunció? al día siguiente le llegó la remoción del cargo. Eso fue todo. Y no se Tenemos un hizo caso, nada, no se subsanó la realidad para cuidar estos bienes. ¿no? Y de hecho te invito a ti y a toda la prensa nacional, ¿por qué no verifican lo que les indico? Primero, la documentación está, porque Cardoso le envía la documentación tanto a Julio Bueno, que era el ministro en ese momento, Ujú. como luego a la licenciada Machuca, y claro, cuando él envía ya indicando que esto tiene que atenderse de manera inmediata porque está en riesgo el patrimonio, al día siguiente le llegó la carta diciéndole muchas gracias, hasta aquí nomás. Eso se liga al tema del Colegio Borja, porque el ex Colegio Borja, que está detrás del área donde está el museo, es donde nació además el Museo Pumapungo, con Hernán Crespo Toral y otros grandes pensadores, porque no solo son arqueólogos, estudiosos, historiadores, son pensadores y visionarios de la ciudad. Y claro, luego se trasladó en cerca de los 80 al edificio donde actualmente funciona. Ujú. Y luego ese edificio, que ya va a ser centenario, está totalmente abandonado. La Orquesta Sinfónica de Cuenca hizo una inversión para poder ocupar un ala de ese edificio. Es un edificio que, si no me equivoco, supera los 9.000 metros cuadrados de construcción hábil. Es enorme. Y, por ejemplo, son tan absurdos los criterios que te dice que no debería, se le negó a la Universidad de las Artes el ingreso a ese espacio que tenía un presupuesto muy alto para poder remodelarlo en el año 2017 y 18, lo cual además era parte del proyecto de ese entonces del gobierno de Moreno, ¿de qué? De eliminar las universidades emblemáticas y no darles posibilidad de crecimiento, con un criterio diciendo que el sitio no puede recibir carga. ¿Y sabes qué hay en ese espacio? Parqueadero. Como 100 carros se parquean diarios y no puede recibir carga porque está contigo el sitio arqueológico de Pumapungo. O sea, es decir, no entiendo cómo 1.000 estudiantes no pueden caminar, pero sí permites que ingresen 100 vehículos. ¿Cuánto pesa un vehículo? ¿Una tonelada? ¿Cuánto pesa promedio un estudiante? ¿80, 100 kilos? ¿100 libras? ¿Kilos? O sea, perdón, ya hasta me confundo en las medidas, pero no llegas, es decir, es Ujú. absurdo. Y ahora simplemente se le otorga, se le entrega, se retoma ese tema, se le quiere dar a la CNCID para el funcionamiento del Conservatorio Nacional, perdón, Superior, que además está en otra infraestructura totalmente deplorable aquí en la ciudad de Cuenca, y no tienes un plan de contingencia para la Orquesta Sinfónica que estaba ocupando un ala del edificio y la única ala mantenida, cuando la Orquesta Sinfónica le pertenece al propio ministerio. Esa es la realidad que tenemos en Cuenca. Entonces, lo que me está pasando a mí con este aval, creo que más bien ha servido, junto con lo que pasa con la Orquesta Sinfónica en este momento, para poner en evidencia el abandono que estamos recibiendo por parte de las autoridades en la provincia de la Suay. Mi pedido simplemente es, primero, otórganos el aval, ya que no nos han dado recursos, que no pretenden darnos recursos, que no hay la voluntad siquiera de sentarse a dialogar con esta autoridad que es de elección popular, que representa a los agentes y gestores de mi provincia, pero déjenos trabajar. Si no trabajan en sus museos, si no, ¿Cuánto dinero involucra este proyecto que ustedes están postulando? se van a reír, $265.000. Es nada para lo importante del sitio que nosotros tenemos. Ujú. 265.000 para 3 años. O sea, ni siquiera es postulado para un año. Es porque se tiene que ir haciendo por etapas. Porque Ujú. también hay que considerar la capacidad operativa de la Casa de la Cultura, que no está en las mejores condiciones para poder generar de golpe todos los procesos contractuales que implicaría esto. Para Entonces, finalizar nada más, ¿qué pasará con el museo si es que no se interviene?
seguirá cerrado. Yo estoy conversando con la alcaldía de Cuenca, estoy conversando con la prefectura de la SOE también para, desde las redes locales, que es lo que nos toca. Yo no entiendo esto, pero mira, en la vía Machala, sí, en una zona que es cerca de Santa Isabel, tuvimos que salir con los moradores, y me incluyo porque tenemos amigos que viven por allá, a parchar la vía, porque el gobierno no hizo nada y casi 8 meses y estaba cerrado el tráfico. Lo mismo nos pasa aquí. Nos toca juntarnos entre la gente local para atender las cosas que por obligación constitucional le corresponden al Estado central. Ventajosamente creo que tengo dos autoridades en este momento que son de batalla y que están dispuestos a jugarse por la ciudad y por la provincia, que es Juan Cristóbal Lloreda en la prefectura y Cristian Zamora en la alcaldía, que creo que con ellos vamos a poder tener un nivel de diálogo, porque lo que han mostrado hasta ahora es que están por los intereses de la ciudad y de la provincia. Entonces, Bueno, pero esto no quiere decir que las autoridades tengan que desentenderse de lo que es su obligación, ¿no? De gestionar estos presupuestos y de cuidar el patrimonio de nuestro país. Muchísimas gracias, Martín, no solo eso, ahora por está acompañarnos. el alcalde de Cuenca y el prefecto de la SOAI están pidiendo la competencia en las vías estatales para poder intervenir, ya que el Estado no lo hace. El ministro de Obras Públicas, ¿qué nos dijo? Por favor, rasuayos, esto es terrible, pónganse a rezar, que no llueva. Lo mismo nos están diciendo ahora. Y con un informe técnico, y esto, con esto termino, perdón que te robé un minuto más, pero un informe técnico, como les leí, de un arqueólogo, de una institución pública, quiero dejarles la pregunta, ¿les parece técnico? Para mí es un tema político, inclusive cargado de odio, y eso no construye patria, eso destruye patria. Gravísimo lo que denuncia Martín Sánchez, presidente de la Casa de la Cultura Núcleo Azuay, que nos habla de la situación de varios, del Museo Agustín Landívar, pero también de otros sitios que tienen una carga cultural, arqueológica también muy importante. Gracias por acompañarnos en este espacio de Pichincha Plus y bueno, hay que gestionar también la respuesta por parte del Ministerio de Cultura, a ver si es que nos dicen algo, las respuestas que no le dan a la Casa de la Cultura Núcleo Azuay. Hasta pronto. Esperemos poder tener una reunión con ellos y una respuesta. Gracias. Buenos días.